Sí. La exposición de los compañeros es muy suave, todo depende de ellos cómo avancen, ¿sí? Entonces, bueno, empezamos con la exposición. Tenemos a Cabrera Milusca, Ceballos Vanessa, Palacios Inés y Zambrano Ariana. Bueno, vamos a empezar con Palacio Inés. Listo. Buenas tardes, doctora. Compañeros, empezamos a hablar sobre la temperatura del aire, la humedad, las precipitaciones y la luz. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, la temperatura la vamos a considerar como un factor, un indicador del nivel del calor que va a existir en un cuerpo. Entonces, este calor pues va a ser una forma de energía que va a ser capaz de poder transformarse en trabajo mecánico, como va a indicar el primer principio de la termodinámica, y el calor pues también se va a transmitir desde los cuerpos de mayor temperatura a menor temperatura, como va a establecer el segundo principio de la termodinámica. Ahora, ¿cómo se transmite este calor? Tenemos por conducción, por convección y por radiación. ¿Cómo va a ser por conducción? Se van a transmitir el calor a las moléculas adyacentes. Por convección, se va a distribuir en el interior de los fluidos por corrientes. Y por radiación, esto va a estar directamente por ondas electromagnéticas, como podemos ver en las imágenes, ¿no? Tenemos convección, conducción y radiación. Siguiente diapositiva, por ¿Esto favor. también pasa en nuestro cuerpo? María Sí, Inés. también pasa en nuestro cuerpo. Sí, ¿verdad? También Porque pasa en aquí nuestro justamente cuerpo. tenemos los impulsos nerviosos en el ejemplo que usted ha puesto. Así es, doctora. Entonces, vamos a hablar un poco de la temperatura, cómo va a estar relacionada también el calor, la temperatura del calor, y esto va a afectar a nuestro cuerpo. Entonces, la exposición al calor es un factor de riesgo para la salud y para los trabajadores también, que van a estar expuestos a esta misma situación, los trabajadores que están en el campo o en lugares abiertos, ¿no? El propio cuerpo va a producir calor, o también puede estar afectado por el mismo calor del ambiente. Entonces, este calor pues va a servir para mantener de manera interna una temperatura regular, constante, en torno a estos 37 grados centígrados o 36,5 grados centígrados. Cuando el aire va a ser más frío que la propia piel, el calor se va a transmitir al aire circundante. Por el contrario, pues en condiciones que van a ser más calurosas, dependiendo de cómo está nuestro ambiente, cuando nos exponemos a un gran sol, o también cuando estamos realizando actividad física, ejercicio, saltamos, corremos, el organismo va a tener una dificultad para poder disipar todo este calor que va a sobrar en el ambiente. Entonces, es aquí que se van a participar mecanismos de regulación. Pues tenemos también los principales recursos para poder deshacerse del exceso de calor presente en nuestro cuerpo. Vamos a tener un aumento del flujo sanguíneo en la piel, va a ser dada por una vasodilatación sanguínea, que esta va a aumentar este intercambio del calor, y pues el torrente sanguíneo lleva el exceso de calor corporal a la superficie del cuerpo para que pueda salir a la superficie por medio de la piel, ¿no? Por los poros. Entonces tenemos al sudor, también tenemos sudotranspiración, que es ya cuando el calor, cuando el cuerpo, perdón, se está acalorando, el calor se va a apoderar del cuerpo, el cerebro va a estar ordenando, perdón, un mosco, el cerebro va a estar ordenando al cuerpo que éste sude para poder liberar esas toxinas, ese calor que se ha integrado en nuestro organismo por medio del sudor, de la humedad, por las mucosas, respirando, transpirando. Al evaporarse produce la pérdida de este calor sobrante, ¿no? El que no se disipó en el ambiente. También tenemos el golpe del calor, que puede ocasionar pérdida de conocimiento, daño cerebral irreversible y hasta la muerte. Cómo tomamos la temperatura en nuestro organismo por medio de un termómetro digital, como podemos ver en la imagen que está aquí en la diapositiva,
o también de la otra forma que conocemos al termómetro, el infrarrojo, que en esta época de pandemia se usó muchísimo cuando estemos entrando a los centros comerciales y lugares no, similares, para poder conocer nuestra temperatura y que este termómetro no tenga contacto directo con nuestra piel, ¿no? Como es el caso de este termómetro que podemos ver en la imagen. Ok, entonces, siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿cómo va a estar relacionada la temperatura del aire? ¿Cómo va a influenciar el día, la noche, las estaciones anuales, la latitud, la altitud y la distribución geográfica? El cambio del día y la noche, como podemos ver en los dibujitos, el sol va a estar calentando estas masas de aire. Al irradiar la energía hacia la Tierra, la va a devolver de forma de radiación infrarroja y esto va a calentar el aire. De esta manera, ¿no? El sol va a calentar las masas del aire, va a pasar como, ¿no? Mientras va irradiando la energía de la Tierra, llega como radiación infrarroja y esto va a calentar el aire. Ahora, en la noche va a ser totalmente diferente. ¿Por qué? Porque no hay presencia de luz solar, no va a existir esta radiación que nos transmite el sol. Entonces, directamente la temperatura va ascendiendo hasta su pico más bajo, hasta lo más bajo de temperatura posible, y así hasta el amanecer. Por eso que en el amanecer siempre nos levantamos, está todo fresquito, todo más frío. Bueno, en cuanto a las estaciones del año, el verano va a ser más caluroso, en el invierno la distancia de la Tierra al Sol va a ser más lejana y por tanto pues esta radiación va a ser menor. Y en el verano pues va a pasar lo contrario, ¿no? Va a ser mayor la radiación. Por cuanto a la latitud y la altitud, nosotros en los polos, también hablando de la distribución geográfica, en los polos, perdón. Ya, en los polos es donde más va a ser calor, tenemos polo norte, polo sur. Nosotros, gracias a Dios, nos encontramos en el Ecuador, en esta línea ecuatorial, en el centro del planeta, que nos va a permitir aprovechar de ese clima variado que tenemos, clima que no es ni muy frío ni muy caluroso, tenemos un equilibrio. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿cómo tomamos la temperatura del aire? Únicamente voy a mencionarlos aquí por encimita. Tenemos el termógrafo de dilatación, termógrafo convencional y el termógrafo de infrarrojo. Ah, sí, es verdad. Cabe recalcar que, como ya lo había mencionado, para la temperatura corporal tenemos el termómetro digital. Y también, pues, antes, hace unos años, se usaba mucho lo que era el termómetro de mercurio, pero ya en la actualidad ya no se lo usa la mayoría ya casi no lo usan mucho, es mejor utilizar el digital. ¿Por qué? Porque estamos directamente expuestos al mercurio. El mercurio es un metal muy pesado, es tóxico, que directamente afecta a nuestro organismo de manera, es dañina, ¿no? Va a afectar cuanto sistema nervioso, a los riñones, afecta muchísimo más a lo que es a los niños, ya que este metal, cuando se rompe, digamos un termómetro, se rompe, esto evapora, pero va a descender, esto directamente va al piso, esto no es más pesado que el aire común, no asciende, directamente desciende, y donde se encuentran más los niños, directamente en el piso. Tocan todo, se meten las manos a la boca, lo inhalan y pues afecta, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Ah, ya, listo. Zambrano Alcíbar. Ya, doctora. Bueno, yo les voy a hablar acerca de lo que es la temperatura de la humedad. Antes de entrar en decir qué es la temperatura de la humedad, debemos saber qué es temperatura. Bueno, la temperatura es una magnitud física que indica la energía interna de un cuerpo, de un objeto o del medio ambiente en general. Esta va a ser medida por un termómetro. Dicha energía interna se va a expresar en términos de calor y frío, siendo el calor
que va a estar asociado con la temperatura más alta, y el frío va a estar asociado con la temperatura más baja. Bueno, ahora, ¿qué es la humedad? La humedad del aire se debe al vapor de agua que se encuentra presente en la atmósfera. Este valor procede de la evaporación de los mares y océanos, de los ríos, los lagos, las plantas y otros seres vivos. La cantidad de vapor de agua que se puede absorber el aire va a depender de la temperatura. Bueno, el vapor de agua va a estar contenido en la atmósfera, se puede expresar de forma de humedad absoluta, que es el número de gramos de agua por metros cúbicos de aire. Sin embargo, normalmente se va a expresar como humedad relativa, que corresponde al porcentaje de saturación del aire con vapor de agua. La humedad relativa, de valor de 0, se caracteriza el aire completamente seco, y una humedad relativa de 100 a un aire saturado. Como podemos observar en la diapositiva, que casi no se ve, está en la parte de abajo, vamos a tener una fórmula que es humedad relativa igual presión de valor real sobre presión de valor de saturación por 100. Siguiente diapositiva, doctora, por favor. Bueno, el vapor de agua de la atmósfera, ese va a provenir de la evaporación, como ya lo dije, del agua de los océanos, de los mares, de los lagos, ríos y de los suelos húmedos, siendo la temperatura y el nivel de saturación del aire los que van a determinar la evaporación de una mayor o menor cantidad de agua. Un concepto importante es la evapotranspiración, que es la suma del vapor de agua que llega a la atmósfera en una determinada superficie procedente de la evaporación que aquí se produce en los suelos de transpiración de las plantas y otros seres vivos. Siguiente diapositiva, doctora. Ya. La humedad del aire. Esta es la cantidad del vapor de agua que va a estar presente en el aire. Esta se va a poder expresar, como ya lo dije, de forma absoluta mediante la humedad absoluta, o de forma relativa mediante la humedad relativa o grado de humedad. Bueno, la humedad relativa en relación porcentual entre la cantidad de vapor de agua real y el valor que contiene el aire es la que se necesita para contener, para saturarse, y se va aquí a identificar la temperatura. La humedad del aire aquí va a ser un factor que sirve para evaluar la comodidad técnica del cuerpo vivo que se va a mover en cierto ambiente. Esta también va a servir para evaluar la capacidad del aire que se va a evaporar la humedad de la piel debido a la transpiración fundamentalmente. Aquí también es importante tanto que el aire como la tierra para el que se desarrollen las plantas. Siguiente diapositiva, doctora. Bueno, aquí viene lo de cómo influye la humedad en la salud. Bueno, según lo que yo investigué, dice que la Organización Mundial de la Salud, en una publicación que hizo, que se llama Guía sobre la calidad del aire interior, humedad y moho, establece que hay una relación directa entre la presencia de las humedades en los edificios y riesgo de las apariciones de infecciones respiratorias como asmas, bronquitis y rinitis alérgicas. Bueno, el asma, esta va a ser una enfermedad crónica que provoca que las vías respiratorias y de los pulmones se hinchen y se estrechen. Esto aquí va a pasar que se hace una dificultad para respirar, y va a ser falta de aliento y una presión en el pecho y tos. Bueno, la bronquitis, esta es una inflamación de revestimiento de los bronquios que lleva el aire hacia adentro y hacia afuera de los pulmones. Las personas que tienen bronquitis suelen toser una mucosidad espesa y como decolorida. Y esta bronquitis puede ser aguda o crónica. Y la rinitis alérgica, este es un diagnóstico asociado con un conjunto de síntomas que afectan la nariz. Estos síntomas pueden estar presentes cuando uno inhala algo a lo que es alérgico, puede ser como el polvo, la caspa o el polen. Y los microorganismos asociados a la humedad, los seres vivos que proliferan fundamentalmente en las zonas con gran presencia de humedad, van a ser los ácaros y los mohos. Los ácaros van a ser diminutos animales que van a estar pertenecientes al género de los artrópodos, y estos van a habitar en las zonas templadas con humedad relativa alta. Estos se van a desarrollar preferentemente con niveles entre 70 y 80% de humedad relativa.
Los ácaros muertos y sus excrementos provocan muchas ocasiones alérgicas de tipo respiratorio. Y los mojos se desarrollan preferentemente en zonas oscuras y húmedas que van a provocar alergias respiratorias y procesos asmáticos. Siguiente diapositiva, doctora. Bueno, y por último vamos a tener lo que son los instrumentos para medir la humedad relativa, que en estos son el psicómetro, el higómetro de cabello, el higrógrafo, el higrómetro de cloruro de litio y el analizador de infrarrojos. ¿Sigo, doctora, o le doy el paso a Gracias. nuestro compañero? A ver, veamos. Adriana. A ver, sigamos con nuestro líder. Carrera Alcibar Emily. Listo, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. La siguiente diapositiva, por favor. Vamos a continuar entonces con el tema y continuamos con lo que son las precipitaciones. Nos hacemos entonces la pregunta de ¿qué es la precipitación o qué son estas precipitaciones? Vamos a hablar de que precipitación es cualquier tipo de agua que va a caer desde las nubes sobre la superficie de la Tierra. Vamos a encontrar que las diferentes formas de precipitación van a incluir la llovizna, la lluvia, la nieve, el granizo, el agua, nieve y lluvia congelada. Es importante también aclarar y reconocer que la cantidad de precipitación sobre un punto de la superficie terrestre es llamada la pluviosidad o un monto pluviométrico. La precipitación es una parte importante del ciclo hidrológico. ¿Por qué? Porque esta misma es el responsable del depósito de agua, ya sea el agua dulce o salada en el planeta, y por ende de la vida en nuestro planeta, tanto de animales como de los vegetales que van a requerir esta agua para poder vivir. Vamos a hablar que esta precipitación va a ser generada por las nubes. ¿Cuándo va a ser esta precipitación generada? Esto va a ser generada cuando van a alcanzar un punto de saturación. En este punto hablamos que las gotas de agua van a aumentar de tamaño. ¿Y qué provoca esto? Esto provoca que estas mismas alcancen el punto en el que se van a precipitar por la fuerza de gravedad. Es posible inseminar las nubes para inducir la precipitación rociando un polvo fino o un químico apropiado, ya sea dentro de la nube acelerando la formación de estas gotas de agua e incrementando la posibilidad de una precipitación. La siguiente diapositiva, doctora. Para dejar entonces un concepto más claro, vamos a entender que esta precipitación es la caída del agua desde la atmósfera hacia la superficie terrestre. Esto va a formar parte del ciclo del agua que mantiene el equilibrio y sustento de todos los ecosistemas. ¿Y se genera por qué? Por la condensación del agua. O sea, más bien, la acumulación del agua en la atmósfera creada en las nubes. Vamos a hablar que el agua que se va a acumular en esta atmósfera generalmente se va a encontrar en estado gaseoso. Y hablamos de que cuando existe una cantidad considerable de agua gaseosa dentro de estas nubes, el agua va a pasar de un estado gaseoso a un estado líquido e incluso al sólido. Es importante hablar y reconocer que el peso del agua que cae de la atmósfera hacia la superficie, ya sea terrestre o marítima, va a provocar las precipitaciones líquidas, como por ejemplo, en estas tenemos las lluvias, el granizo, la nieve, etc. Hablamos que las precipitaciones líquidas, como la lluvia, pueden contener contaminantes. ¿Y qué va a producir esto? Esto va a producir que la atmósfera lo absorba y va a caer junto a la lluvia, pero ya no cae como una lluvia sana, por así considerarlo, sino que va a caer como una lluvia ácida. Continuando entonces, hablamos de las precipitaciones sólidas. Hablaremos que estas generalmente son generadas por los cambios de los estados de agua gaseoso a líquido y rápidamente al sólido, cuyo proceso es llamado la solidificación. El proceso contrario del agua del estado sólido a líquido, por otro lado, se llama fusión. La siguiente diapositiva, por favor. El día de hoy hemos traído pues esta imagen. En esta figura se van a representar lo que es la distribución mundial de las precipitaciones anuales. Vamos a poder observar y entender que esta distribución se va a entender si se aplican los conocimientos sobre la temperatura, los vientos y las corrientes oceánicas.
hídricas, que son temas ya tratados en las exposiciones anteriores. Hablamos que las zonas donde se producen las mayores precipitaciones son las regiones tropicales húmedas, estas mismas de donde son, de Asia, América del Sur y África. ¿Esto a qué se debe? Esto es provocado por los vientos que circulan por los océanos de estas zonas, ya que estos absorben la humedad, pero como es aire caliente, al elevarse se van a enfriar y van a alcanzar el punto del rocío. Es aquí donde se van a ir formando las nubes y van a dar lugar a lo que va a ser la precipitación en forma de lluvia. La siguiente diapositiva, por favor. Hablamos entonces de las precipitaciones y su relación en la salud de la humanidad. Vamos a conocer entonces que las lluvias y las inundaciones pueden transmitir enfermedades, las mismas conocidas como la micosis, la hepatitis, la leptospirosis, y por esto se debe evitar el contacto con el agua, especialmente durante el periodo de las inundaciones. Hablamos de que estas enfermedades transmitidas por estas lluvias o estas inundaciones van a ser mucho más frecuentes en lugares que no tienen saneamiento, lo cual va a favorecer a la presencia de ya sean virus, bacterias, parásitos y los animales que pueden ser transportadores de estos microorganismos. Vamos a encontrar entonces, o vamos a hablar que de esta forma las principales enfermedades que se pueden transmitir cuando se encuentra en contacto directo con esta agua de las lluvias o de estas inundaciones son, primero vamos a hablar de lo que es la leptospirosis. ¿Qué es la leptospirosis? Esta va a ser una enfermedad infecciosa que va a ser causada por la bacteria Leptospiria. Esta se puede encontrar en las heces y en las orinas de los animales contagiados, principalmente en los ratones. Por lo que en las situaciones de lluvias o inundaciones, la orina y las heces contaminadas por estas bacterias pueden esparcirse con mucha facilidad y van a alcanzar las mucosas o las heridas presentes en la piel de las personas. ¿Y qué ocurre con esto? Aquí es donde vamos a presenciar o va a ocurrir lo que conocemos como el contagio. Esta enfermedad no se transmite de una persona a otra, es importante reconocerlo. Únicamente se va a transmitir por el contacto, ya sea con la heces o con la orina del animal infectado por esta bacteria, ya sean por gatos, por perros, cerdos, bovinos, ratones, etc. La segunda enfermedad que vamos a encontrar va a ser el cólera. ¿Qué es el cólera? El cólera es una enfermedad infecciosa intestinal. Principalmente va a ser causada por la ingestión de la bacteria Vibrio cholerae. ¿Dónde la vamos a encontrar? Esta la vamos a poder encontrar en el agua y en la comida contaminada con las heces, ya sea de personas o de animales que posean esta bacteria. Entonces, ¿a qué concluimos con esto? Concluimos que esta enfermedad es más común que ocurra en los ambientes que no van a tener agua potable o un sistema de saneamiento básico efectivo. Es decir, que esto es lo que va a favorecer al contagio por esta bacteria en épocas de lluvia. Como siguiente enfermedad vamos a encontrar entonces a lo que es conocido como el paludismo. ¿Qué es el paludismo? ¿Cuál es la definición que se le da a esta enfermedad? Este paludismo también va a ser denominado como la malaria y es una enfermedad común en los lugares de clima cálido y su incidencia va a aumentar en épocas de lluvia. ¿Por qué? Porque esto se ocurre debido a la acumulación de agua en algunos lugares después de la lluvia, que va a favorecer a la proliferación del mosquito, que va a ser el portador, o sea, la gente que pues va a llevar el contagio. Como la siguiente enfermedad encontramos la micosis y hablamos de que la micosis entonces es una enfermedad de la piel. ¿Y por qué está causada o qué causa esta enfermedad? Está causada por los hongos. ¿Por qué? Porque estos aparecen durante los periodos de lluvia debido a la mayor humedad. Los hongos normalmente van a proliferar en los ambientes con mucha humedad y poco limpios. Un ejemplo que se puede poner cotidianamente es como, por ejemplo, cuando usamos zapatos con medias durante la lluvia. Es probable que si el pie no se seque correctamente, el hongo se desarrolle. Continuamos con la siguiente enfermedad que vamos a encontrar entonces a la toxoplasmosis. Esta toxoplasmosis va a ser una enfermedad, es una enfermedad infecciosa causada por el parásito Toxoplasma gondii. ¿Cómo se puede transmitir? Este se va a transmitir a través de la ingestión de alimentos contaminados por este parásito, ya sea del consumo de la leche no pasteurizada, la transfusión sanguínea o transmisión vertical,
que es cuando la embarazada va a adquirir esta enfermedad y no realiza un correcto tratamiento. ¿Y qué ocurre aquí? Ocurre de que esta embarazada le va a transmitir esta infección o esta enfermedad a lo que es el bebé. Hablamos entonces de que en periodos de lluvia los casos de esta enfermedad pueden aumentar. ¿Por qué? Esto se da debido a que es más fácil que el parásito se esparza y entre en contacto con el agua y todos los alimentos y de esta manera los contamina. Como siguiente enfermedad vamos a encontrar entonces a la fiebre tifoidea. Vamos a hablar de que esta fiebre tifoidea entonces es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Salmonella typhi. ¿Esta dónde la vamos a encontrar? Generalmente la vamos a encontrar en ambientes con pocas condiciones de saneamiento y de higiene. Hablamos entonces de que la transmisión de esta fiebre tifoidea va a ocurrir por el medio de la ingestión de agua y de alimentos contaminados por la misma, o por el contacto directo de una persona portadora de la enfermedad. Como última enfermedad, vamos a tocar el tema de lo que es la hepatitis. Hablamos entonces de que algunos tipos de hepatitis pueden ser transmitidos en épocas de lluvia, pero vamos a hablar de uno que va a ser el principal, que va a ser el virus de la hepatitis A. ¿Por qué? Porque la transmisión de este tipo de hepatitis va a ocurrir por medio de la ingestión de agua o alimentos contaminados con este virus. O también lo podemos ver a través del contacto con las heces de personas contagiadas con este mismo virus. Como último punto, entonces, vamos a decir que este tipo de hepatitis va a ser muy común en lugares con condiciones precarias de higiene y de saneamiento básico, lo que, como ya se mencionó anteriormente, va a ser más fácil que este virus se propague en estas épocas de lluvia y alcance el mayor contagio. Muchas gracias, Natalie, ¿sí? No, no eres Natalie. Cabrera Sibar Emily. Muy bien, ¿sí? Bueno, y continuamos con Ceballos. Cabe señalar que hasta aquí, pues, este equipo me está sorprendiendo muy bien. Sí, sigamos, por favor. Bueno, continuando con el tema, pues ahora viene a continuación en lo que es luz. Para comenzar, vamos a hablar sobre qué es la luz solar. Esta va a ser una fuente de energía en los ecosistemas que puede ser percibida pues, por el ojo humano, obviamente. Aquí la luz se va a transmitir de forma de ondas, cuyo reflejo va a iluminar las superficies, lo que va a permitir pues, ver los objetos y los colores a nuestro alrededor. La luz emitida aquí por el sol pues va a ser una energía de radiación UVC, el IR o el UVA, o UEA. Gracias a esta capa de ozono, nosotros nos llegan lo que van a ser las radiaciones menos agresivas, pero con la creciente contaminación, esta se debilita y va a dar lugar a paso cada vez que sea mayor la radiación que compromete, pues obviamente, nuestra salud. Aquí la radiación ultravioleta, la UVA y la UVB, pues son las más conocidas y es la que más nos afecta, porque no va a ser filtrada por la capa de ozono. La primera llega a lo que es la dermis, que es la causante del bronceado, pero también de lo que va a ser la hiperpigmentación y, como mencionamos antes, las arrugas y la pérdida de la elasticidad. En la segunda, pues la UVB, esta llega a la epidermis, pudiendo ser la causante de enfermedades como el cáncer, además de eritemas, rojeces y quemaduras. Y también puede ser lo que va a ser las alergias solares. Pues esta es la más peligrosa entre las 10 a las 14 horas. Bueno, en ecología es muy interesante saber y conocer la cantidad de luz que las plantas reciben y que intervienen en un proceso de fotosíntesis, así como las posibles repercusiones de las horas de luz sobre las actividades de organismos acuáticos y terrestres. Al hablar de luz y del agua, son dos factores que van a estar interrelacionados y que van a variar, pues particularmente estos se van a ver en ambientes secos. Hablar de la importancia aquí de luz solar es hablar pues de la vida misma, aunque el Sol, como ya sabemos, es una estrella relativamente muy pequeña, pero su existencia sobre todo va a ser muy imprescindible. De él va a depender absolutamente todo, ya que sin luz y sin calor, todo se congelaría y no habría una posibilidad que ninguna especie, ni siquiera humana, pudiera resistir o sobrevivir ante este mundo. Siguiente diapositiva, por favor, doctora.
doctora. Bueno, como podemos observar en la diapositiva, vamos a hablar sobre lo que es un poco de la fotosíntesis. La palabra fotosíntesis, pues su concepto, su definición por sí sola, vamos a relacionarla que foto se refiere a la luz y síntesis a la formación de una molécula compleja a partir de moléculas sencillas. Las moléculas aquí simples son el dióxido de carbono y el agua, en tanto que la molécula compleja, pues obviamente va a ser la glucosa. Aquí la fotosíntesis va a funcionar con una energía luminosa y en el proceso va a liberar lo que conocemos el oxígeno. Aquí la captación de la energía de la radiación visible es la clave para dicha fotosíntesis. Pues gracias a ellos, los seres vivos podemos disfrutar de un aire limpio y de una energía que va a ser proveniente de una variada gama de plantas y arbustos, que son una fuente inagotable de nutrientes para los animales y para la población. Pues esta radiación fotosintética activa, como podemos llamar también luz visible, estas van a recibir las plantas que van a reflejar entre un 6 a 1%. Y además van a reflejar un 70% de la radiación, lo que conocemos como radiación infrarroja, y un 3% de la radiación ultravioleta. En sus características vamos a encontrar el color verdoso de las hojas, que se debe que estas reflejan la luz verde mientras absorben el violeta, el color azul y el color rojo. Por tanto, así, el ICF, que también lo podemos conocer como, el índice de superficie foliar, esta va a variar su valor, que significa que si se cortasen todas las hojas por encima de 1 metro de suelo, pues tendríamos 4 metros de superficie foliar. Evidentemente, en cuanto mayor sea el índice de superficie foliar, la cantidad de luz que llega al suelo va a ser mucho menor. Por ejemplo, un bosque caducifolio en un verano, su índice va a ser entre 3 a 0.5, llegando entre un 2% y un 5% de luz al suelo. Siguiente diapositiva, doctora. Bueno, en los bosques de superficies de mayor profilación de flores que cubrirán el suelo, como puede ser un ejemplo aquí la anemona del bosque o anemona numenosa, esta ocurre antes y durante el brote de las hojas de los árboles, porque en ese momento la luz solar que llega hasta el suelo, ¿qué va a hacer? Que va a estar muy, pero muy abundante, mientras que la cederilla, o también conocida, que la podemos conocer como Oxalia astellosa, esta va a necesitar una menor cantidad de luz. ¿Qué nos va a permitir esto? Pues nos va a permitir que los árboles puedan florecer en pleno desarrollo y puedan crecer como se debe. Aquí entra también lo que va a ser una actividad fotosintética de las plantas, que va a estar afectada por la luz solar, de manera que si existe un nivel de luz, esto lo vamos a llamar un punto de compensación de dicha luz. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, doctor. Ya le pasé, mija, sino que está lento. Bueno, aquí, como podemos observar, aquí encontramos lo que mencioné anteriormente, que es la anemona nemenosa, que esta va a ocurrir antes y durante. Y también podemos encontrar a la Oxalis astellosa, que esta permite que los árboles puedan entrar en un proceso de desarrollo que va a permitir así que la cantidad de luz entre y pueda desarrollarse una actividad fotosintética amplia y variada, ya que la luz es lo que le va a dar el punto de equilibrio para que éstas puedan ser ampliamente desarrolladas en su entorno y en su ambiente. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vamos a hablar sobre los efectos negativos y los positivos de la luz solar. El sol tiene numerosos efectos positivos para los seres humanos.
De hecho, va a ser muy indispensable para la vida humana, ya que permite la visión y genera la sensación de bienestar fundamental para las personas. Y esto va a producir un efecto germicida, que además de estos factores, pues van a ser... nos van a dar mucha ventaja, ya que produce una vasodilatación y estimula la circulación de la sangre. Esto también va a tener efectos dermatológicos, como en algunas enfermedades, como la dermatitis, la psoriasis, el vitiligio, que este estimula la producción de melanocitos. Vamos a encontrar también que va a intervenir en la síntesis de la vitamina D, ya que el cuerpo va a producir esta vitamina cuando se expone al sol. Si existiese un déficit de esta vitamina durante la infancia, pues va a alterar hacia el organismo la mineralización de los cartílagos y también puede aparecer hasta raquitismo. Cuando afecta a los adultos, el defecto de la mineralización da lugar a lo que son la formación de un hueso anómalo, causando así la osteomalacia. También vamos a encontrar que esta evita icterixia en los recién nacidos. En la mayoría de los recién nacidos, el hígado va a ser inmaduro y va a ser incapaz de lo que va a ser la eliminación de la bilirrubina. En esta ocasiona la coloración amarillenta de piel y de ojos. La fototerapia pues, va a ser un tratamiento muy eficaz, ya que permite la excreción del organismo para la orina y para las heces. Vamos a encontrar un efecto sobre la psique. Esta es la sensación de salud, que sosiego natural y bienestar general, que además de una acción estimulante, esa contribuye a lo que va a ser la regulación de los estados depresivos. Es como que dice, cuando te sientas triste, tú quieres ir a tomar sol porque es como que te da ánimos y te sientes de un buen humor. Aquí las comunidades poblacionales suelen ser más abiertas en localidades de mayor exposición solar, pues estudios recientes demuestran que los niveles más altos de serotonina en el cerebro ocurren en días soleados, y su alteración va a provocar el desorden afectivos y los cambios de humores estacionales. Vamos a encontrar también lo que son los efectos terapéuticos de la radiación ultravioleta. Pues aquí las radiaciones solares actúan sobre el sistema inmunológico, produciendo un efecto beneficioso en numerosas enfermedades. Aquí los rayos UV, sobre todo, es muy importante destacarlo que aquí van a intervenir en los mecanismos de defensas inmunológicos, produciendo así inmunosupresión, psoriasis, vitiligio, alopecia, micosis, dermatitis atópica, fotodermatosis. Vamos a encontrar también, como por último, la granuloma anular. Esta va a estimular la síntesis de lo que son los neurotransmisores responsables, pues ya lo mencioné antes, el estado anímico. Y también va a favorecer a la circulación sanguínea. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí vamos a encontrar que los efectos negativos de la exposición solar. Ya. Vamos a encontrar las quemaduras solares. Este es el efecto inmediato del sol más conocido, como ya tenemos que saberlos, si te da el sol te quemas. Y esto ser debido a lo que son los ultravioletas B, que pueden aparecer durante las 24 horas siguientes de una exposición de un sol muy, pero muy intenso. Esta quemadura puede ser grave porque puede provocar enrojecimiento, dolor, hinchazón, e incluso te puede hasta provocar ampollas. En casos muy agresivos pueden aparecer hasta síntomas como fiebre, escalofríos o dolores de estómago que van a indicar una atención médica urgente. Obviamente no existe un tratamiento específico para las quemaduras solares, pero pueden ayudar como las compresas de agua fría o lociones que puedan hidratar o humectar tu piel después de haber tenido una quemadura. Bueno, también vamos a encontrar el envejecimiento prematuro y las arrugas, ya que las personas que han pasado años de su vida trabajando en un aire que está expuesto a mucho sol, van a desarrollar un envejecimiento de la piel más acusado, con una mayor afectación en la textura y en la elasticidad de la piel, o una formación de arrugas y de manchas. Pues por consiguiente, y lo más destacable es que aquí el cáncer de piel, pues también es bien conocido que la luz solar va a implicar la provocación de este mismo cáncer. Tanto así vamos a encontrar al carcinoma vasocelular escamoso como el melanoma. Un 90%, mencionándolo, de estos cánceres aparecen en zonas de la piel que van a estar expuestas sobre todo en la cara, en el cuello, en las orejas,
los antebrazos y las manos. Mencionando así, comenzando con los cánceres de piel del no melanoma, pues estos son menos letales que, sin embargo, si no se tratan, pues también pueden ser graves y pueden extenderse, causando así la desfiguración y los problemas de salud. Existen dos tipos principales de cánceres, porque los vamos a encontrar: el no melanoma, los carcinomas de célula basal y de célula escamosa. Si se detectan y se tratan a tiempo, si no se detectan o no se tratan, estos cánceres pueden ser fatales. Bueno, en el carcinoma de células basales, pues este va a ser el tipo de cáncer de tumores de piel cancerosos, que generalmente pueden aparecer como pequeños bultos o nódulos cancerosos en la cabeza y en el cuello, pero pueden darse también en otras áreas de la piel. Este carcinoma crece lentamente y rara vez se extiende a otras partes del cuerpo. Sin embargo, puede penetrar al hueso y causar un daño considerable. En los carcinomas de célula escamosa, pues estos van a ser tumores que pueden aparecer como nódulos o como manchas rojas. Bueno, y tenemos también la exposición de lo que son, la exposición de estos rayos que pueden provocar, pues esto va a provocar, como ya lo mencioné también antes, a la piel, tanto a la epidermis, que es la capa exterior, como a la dermis, que es la capa interna de la epidermis. Estos rayos ultravioletas se reaccionan con los distintos contribuyentes celulares, que van a ser principalmente las proteínas, como los ácidos nucleicos y las membranas. Y estos se van a clasificar en tres tipos: la UVA, la UVB y la UVC. En cambio, los VC, estos van a ser muy calóricos y por tanto son muy peligrosos y que no influyen en un bronceado, pero sí pueden aparecer en un cáncer de piel. Esta ha sido toda nuestra exposición. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Bueno, Vanessa, ya estaría de más que yo le haga la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo influye de todo esto que hemos hablado, ¿verdad? Sobre la temperatura del aire, la humedad, la precipitación en la salud, las precipitaciones y la luz, ¿cómo influyen en nosotros los humanos, ¿verdad? Estaría como una pregunta de más para hacerle, porque el equipo, por cierto, ha sido muy explícito y los ejemplos que ustedes han traído, ¿verdad? Han traído y han expuesto, ¿verdad? Cada uno de estos elementos como la temperatura, la humedad y precipitaciones y luz, ustedes han traído, ¿verdad? Ejemplos que no es muy fácil olvidar y que nosotros como campo de la salud sabemos la importancia de que tiene, la importancia que es conocer o tener estos conocimientos con referente a todo lo que ustedes han hablado y sobre las consecuencias de la salud que provoca en el ser humano, ¿sí? Estimado equipo, les felicito. Muy bien, excelente. Y bueno, cabe señalar que ustedes le han puesto alma, corazón y vida, pero también tengo que rescatar, ¿verdad? Fue la líder del equipo, ¿verdad? Emily Miluska, ¿verdad? Que me quedé embelesada viendo cómo sus ojos también hablaban con la exposición que estaban dando, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que poner alma, corazón y vida a nuestro trabajo. Y asimismo, cuando ustedes ya sean profesionales, no olvidar esto de la calidez. No importa solamente la calidad, sino la calidez. Y muchas veces nosotros como pacientes, y algún día ustedes también han sido pacientes, ¿verdad? Cuando el profesional le da calidez, pues ustedes vienen y salen satisfechos. Y yo sé decir, ni siquiera toman la droga que les receta y ya estamos buenos. Ni siquiera, perdón, ni siquiera tomamos lo que nos recetan y ya estamos buenos, ¿no? Así que chicas, les felicito a todo el equipo, ¿sí? Muy buen trabajo, ¿sí? Y eso es lo que me gusta, ¿no? Que todos saben la temática, que las cuatro han defendido todo el tema, ¿sí? Todo el tema y lo han defendido muy bien, ¿sí? Muchísimas gracias. Bueno, no sé, porque como el documento del equipo 7, déjame ver, usar aquí, se me cerró el WhatsApp.
No sé si bajé. Veamos en descarga. Creo que sí bajé, que es este, creo yo, bajé 21. Bueno, cabe señalar, ¿verdad? Cabe señalar, estimados estudiantes, que cuando suceda un problema de esto, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener un buen tino, pedir de las cosas de la mejor manera. Si no es solamente aflojar yo sé decir, aflojar nuestra lengua y venir y botar las palabras. No, nosotros, ya ustedes son profesionales, ¿verdad? Yo siempre sé decir que el estudiante en medicina, desde que va primero, ya tiene que tener esa mentalidad de ser un profesional, porque con medicina no se juega. Y nosotros en la visión tenemos que estamos formando médicos de una manera holística. ¿Y qué quiere decir una manera holística? Que tenemos que tener mucho cuidado en todos, no solamente en saber la ciencia, sino en todos. Ustedes cuando van a hacer las prácticas, a lo mejor por ahí escuchan cuando dicen, ese doctor por aquí no me trató bien, o no me hizo esto, no, o me dejó aquello, ¿no? Entonces, todo ese tino tenemos que ver. Nosotros por eso tenemos un presidente también. Si yo no me siento capaz de pedir algo, ¿verdad? Por eso está el canal del presidente. Gracias al que el canal del presidente me envía un mensaje y yo voy a empezar el diagnóstico con el equipo 7, ¿sí? Y en el equipo 6 están los dos Johnny. ¿Johnny era? ¿Anthony? Sí, doctora. Presente. Ah, los Anthony están aquí, ¿verdad? Bueno, sin comentario. Ustedes ya saben qué problemas tuvimos en la tutoría, ¿sí? Entonces, no es el carácter de la niña, no es solo ahorita, ¿sí? Entonces, con el debido respeto a Anthony, al otro Anthony y al otro compañero, ¿cómo se llama el otro compañero? Estoy media ciega. Sergio. Sergio, ¿verdad? Mil disculpas y voy a empezar con el equipo 7. Solo para que la señorita no diga que yo pase, que no diga que yo estoy tomando cualquier acción en contra de ella. Solo por eso, ¿sí? Y también porque el presidente intervino. Entonces yo voy a empezar con hacer el diagnóstico del equipo 7. Los Anthony y Sergio no tienen ningún problema. De mi parte no, entonces quedaría para la siguiente semana la exposición. Sí. Listo, doctora, muy amable, ya le comento la acción que ha tenido con el debido respeto. Y ustedes saben que voy a ser súper rígida en la exposición. ¿Sí? No por Doctora, ustedes. Sí. Sí. Doctora, pero el equipo 7 recién envió su informe en la tarde y, por ejemplo, yo no he tenido tiempo de leerlo. Sí, Hubiera sido yo otra también. cosa que lo hayan enviado anoche. Por eso no voy a hacer diagnóstico, ¿sí? Porque yo inclusive recién lo acabo de bajar. ¿Sí? También ustedes Listo, saben doctora. que los Gracias. equipos, sí, gracias, Kelly, ¿sí? Ustedes saben que el compromiso de los equipos es enviar las exposiciones o el material antes de, ¿sí? Entonces voy a ir directo a la exposición. Mire que todavía lo tengo en descarga porque no lo he pasado. Bueno, cabe señalar que es una exposición también muy corta, es un tema muy suave y que de una u otra manera, ¿verdad? Hemos abarcado las temáticas de lo que vamos a ver, ¿no? Y simplemente yo lo único que les pido a los compañeros del equipo 7, ¿verdad? Que tratemos todo lo que digamos, pues tratemos de asociarlo con lo que es la salud, ¿sí?
Ustedes son el A. Ya. La diapositiva de atrás, por favor, doctora. Perdón, Romina. Sí, doctora, por favor, si me puede poner la diapositiva anterior. Somos el grupo 7. ¿Esta es? Sí, esa es. Ya, a ver, Romina, ya que iniciaste, empecemos. Ya. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy les vamos a hablar, mi grupo y yo les vamos a hablar sobre qué es la adaptación, adaptaciones a factores ambientales abióticos, adaptaciones a factores climáticos, adaptación a factores hidrográficos, adaptación a factores edáficos y coevolución. Mi grupo está integrado por Melanie Carrasco, Catherine Chila, Ana Cornejo y quien les habla, Romina Colamar. Y yo les voy a hablar sobre qué es la adaptación. Siguiente diapositiva. Ya. Bueno, en esta primera diapositiva yo les he puesto un breve concepto sobre qué es la adaptación. Y a los lados un mapa conceptual sobre ideas claves, ideas principales sobre la adaptación. Como concepto tengo de que la adaptación es un proceso biológico que sufre un organismo al tratar de acomodarse o al tratar de adaptarse a las condiciones del medio en el que existe. Los organismos poseen estructuras y a la vez también tienen funciones que evolucionan en respuesta a las características del medio ambiente. Es decir, ellos deben adaptarse a las condiciones físicas como los distintos tipos de organismos, los cuales van a interactuar con la población donde ellos se encuentran. Por ejemplo, muchas plantas que crecen en climas cálidos y en climas secos tienen cutículas. Las cutículas son pequeñas capas de células. Estas capas de células pueden ser gruesas y a la vez pueden ser cerosas, y estas van a reducir la pérdida de agua por medio del proceso de la evaporación. Como todos sabemos, el proceso de la evaporación es el proceso físico que va a consistir en el paso lento y en el paso gradual de un estado líquido hacia un estado gaseoso. Bien, estas plantas van desde este estado de evaporación va desde la superficie de sus hojas, y en cuanto a los animales, estos tienen predadores visuales que permiten que ellos detecten y no se confundan en el ambiente o en la población donde se encuentran. Ellos detectan los depredadores y esto les permite que ellos huyan. Y cuando llegan a una nueva población, ellos deben de adaptarse a ese medio. Bien, en cuanto a al mapa conceptual que tengo ahí a los lados, son ideas como para enfrentarse al clima y otros factores abióticos, para conseguir agua y a la vez también conseguir alimentos, en el caso de los animales, también para los nutrientes necesarios, la energía y agua en el caso de los vegetales, en el caso de las plantas. Para escapar o también para protegerse de los depredadores, como les decía, y también de la resistencia a los parásitos patógenos. También para la reproducción y también para atraer parejas en las poblaciones animales y para la polinización y la colocación de semillas entre las plantas. También para las migraciones de los animales y la dispersión de las semillas en el caso de las plantas o vegetales. Sí, ya. No, ahí en esa diapositiva, ya. Esta capacidad de supervivencia que poseen los animales se transmite de generación en generación a través de los caracteres hereditarios que permiten aumentar la capacidad de supervivencia en los individuos. Así, por ejemplo, el sistema respiratorio de los mamíferos marinos, como los delfines, las ballenas, las focas y también los lobos marinos, se ha modificado a través del tiempo,
para permitir que los animales permanezcan sumergidos en el agua durante largo tiempo. Y en cuanto a la relación de este tema de la adaptación con nosotros los seres humanos, es que yo creo que se da lo mismo con los animales que con nosotros los humanos. ¿Por qué? Cuando a nosotros nos toca viajar, tenemos que mudarnos, nosotros también tenemos que adaptarnos a las condiciones climáticas, tenemos que adaptarnos a la comida, y asimismo nuestro cuerpo también se adapta a ese ambiente. Entonces eso creo yo que es en lo que se relaciona. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. En esta diapositiva de aquí tengo estas imágenes y también tengo un concepto que dice que el concepto, valga la redundancia, el concepto de adaptación tuvo un papel muy importante para el desarrollo de muchas teorías evolucionistas, ya que la tendencia predominante en la evolución de los seres vivos va a ser la diversificación de la biosfera por medio de la adaptación. Esto quiere decir que el establecimiento mediante la selección natural entre las propiedades del ambiente y la estructura de las especies biológicas son capaces de hacer frente a las condiciones de vida que están puestas en el ecosistema. Esto se da por medio del proceso de la adaptación. Siguiente diapositiva, por favor, doctora. Ya. En esta diapositiva de aquí les voy a hablar un poco sobre la selección natural. Hablando de la selección natural, tenemos que los organismos luchan por la vida y solo los que están más aptos van a sobrevivir. Aquí entran en un juego determinado muchos parámetros, como son los factores ambientales intraespecíficos, que estos pueden ser de sexo, pueden ser de nicho ecológico, que más adelante hablaremos sobre el nicho ecológico, u otros. También tenemos los interespecíficos, que en estos de aquí van a entrar los que son el parasitismo y el comensalismo. Por otro lado, también cabe recalcar que el concepto de nicho ecológico va a adquirir su máxima utilidad cuando se describen las diferencias adaptativas que existen entre las diversas especies y su relación con el medio. Siguiente. Bueno, y por último, en esta diapositiva de aquí, hablando un poco más sobre el nicho ecológico, bueno, hablando en un sentido amplio, el nicho de una especie es aquel que incluye todo un abanico de adaptaciones estructurales, adaptaciones fisiológicas y adaptaciones conductuales. Por lo tanto, estos nichos ecológicos no van a ser fijos, sino que estos van a variar con el tiempo a medida de que el organismo va adaptándose por medio de la selección natural a un medio cambiante. En la mayoría de los casos, la selección natural muchas veces hace que las especies se adapten mejor a ciertos nichos en el ecosistema. A continuación, mi siguiente compañera. A ver, continuemos. Gracias, Romina. Ya, doctora. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, doctora, por favor. Ya está, mija, solo que no pasa. Ah, sí, doctora, es que esa es la relación que yo expliqué al principio, de nosotros los humanos con la adaptación de los animales. Ya, ahí sí, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, a continuación tenemos continuando con lo que es nuestro tema, están también las adaptaciones a los factores ambientales abióticos, que como lo mencionó anteriormente Romina, la adaptación va a ser todo proceso por el cual un organismo se va haciendo capaz de sobrevivir en lo que son determinadas condiciones ambientales. Por otro lado, los factores abióticos van a ser los distintos componentes que van a determinar el espacio físico en el cual van a habitar los seres vivos o los distintos tipos de organismos. Si nos hacemos un interrogante de por qué se adaptan los seres vivos, podemos entender que por adaptación también se puede
Entender de otra forma que el adaptarse es acoplarse, también aclimatarse o como tal ambientarse a algún tipo de condición, espacio físico o un ambiente. Los seres vivos se adaptan para así asegurar la supervivencia de lo que es su especie. Y esto a lo largo del tiempo ha permitido lo que es la proliferación, que en otras palabras se lo puede decir como la reproducción de distintas formas de vida. Siguiente diapositiva, por favor, doctora. Tenemos también a los factores ambientales abióticos, que bueno, este se clasifica en 3. Como lo pueden ver en las diapositivas, están 3 grandes grupos que son los climáticos, los hidrográficos y los edáficos. Los climáticos, que prácticamente van a ser los que están relacionados con el clima, como su palabra lo dice, mientras que los edáficos se van a relacionar principalmente con lo que es la característica del suelo. Por otro lado, tenemos los hidrográficos, que estos aquí van a ser aquellos que se encuentran relacionados con lo que es la característica del agua. Siguiente diapositiva, doctora, por favor. Bueno, tenemos aquí lo que son los factores abióticos climáticos, que estos aquí van a ser lo que es la luz, la temperatura, la humedad, el viento y la altitud. Se dice que los factores climáticos van a ser aquellos que son condicionantes de un organismo para así desarrollar su actividad. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí tenemos uno de los más importantes, que es la temperatura. Que la influencia de la temperatura va a ser un factor determinante para lo que es la vida de un organismo. Se dice que en ciertos hábitats los fuertes cambios de temperatura que existen van a obligar a que los organismos tengan distintas adaptaciones, distintas maneras de adaptarse. Y, por ejemplo, se puede decir que existe una morfología que presentan, en el caso de lo que son los árboles, digamos en el bosque, que llegan a perder sus hojas durante periodos estacionales. Por ejemplo, un periodo estacional puede ser la sequía, que estos aquí suelen coincidir con lo que son las elevadas temperaturas. Dentro de lo que es la clasificación de los animales según su temperatura, tenemos a los ectotermos y a los endodermos. Los ectotermos, estos aquí van a ser aquellos animales que reciben calor principalmente de lo que son las fuentes externas. Un ejemplo de ellos puede ser los peces, los anfibios y los reptiles, mientras que los endotermos van a ser aquellos animales que van a crear su propio calor, como lo son las aves y los mamíferos. Se dice en otras palabras que los endotermos van a usar el calor que se encuentra generado internamente para mantener lo que es la temperatura corporal. También se puede decir que la temperatura de sus cuerpos va a tender a mantenerse estable independientemente de lo que es el medio ambiente. Por ejemplo, cuando hace frío van a aumentar lo que es su producción metabólica de calor para así mantener una constante y, en otras palabras, puede ser una elevada o equilibrada temperatura corporal. Mientras que, por otro lado, los ectotermos van a depender principalmente de las fuentes de calor externa y la temperatura de sus cuerpos va a cambiar con la temperatura del ambiente. A diferencia de los endotermos, los ectotermos sí van a depender de lo que es la temperatura del ambiente. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Se podría decir un ejemplo respecto a lo que es la influencia de la temperatura en nosotros los seres humanos, que, por ejemplo, como Romina lo mencionó al principio, en el caso de nosotros los seres humanos, cuando nos cambiamos, digamos, de un clima frío, por ejemplo, nosotros que somos costeños, o al contrario, cuando una persona de la sierra, si una persona de la sierra cambia a un clima caliente, nuestro cuerpo va a tener y va a necesitar adaptarse a estos cambios de temperatura, porque si de lo contrario, los mecanismos de adaptación de nuestro cuerpo a las oscilaciones de las temperaturas llegasen a fracasar, el organismo lo que va a sufrir es un proceso que no va a ser favorable, como por ejemplo puede ser un proceso del golpe de calor, las congelaciones, o también se puede dar un enfriamiento generalizado.
Siguiente diapositiva. Continuamos, por favor, con Catherine. Gracias, Melanie. Listo, doctora, gracias a usted. Ya, Catarina. yo voy a hablar acerca de otro de de las adaptaciones a lo que son estos cambios climáticos. Entonces tenemos lo que es la influencia de la humedad. Tanto los animales como las plantas han conseguido adaptarse a vivir en diferentes ambientes, como por ejemplo en el agua. Sin embargo, la adaptación de estos seres que viven en el medio terrestre a lo que son cambios de la humedad pueden ser diferentes y además todos estos de aquí se encuentran ligados a lo que es la temperatura. Por ejemplo, el exceso de agua en lo que son especies del medio terrestre puede ser tan perjudicial para un organismo como la carencia de esta falta de humedad. Y no todos los organismos además tienen la misma igualdad de necesidad de agua. Entonces, en función de la tolerancia de los organismos a estos cambios de la humedad, existen dos grupos, que son los estenoigros y los eurígros. Lo que son los estenoigros son aquellos que poseen una tolerancia muy limitada a estos cambios de la humedad, mientras que los eurígros son aquellos que poseen una alta tolerancia entre las variaciones de esta humedad. Entonces, así animales y plantas presentan diversas adaptaciones para cubrir las necesidades hídricas, en donde, por ejemplo, lo que son las plantas de clima secos, estas de aquí evitan perder agua desarrollando diferentes características, como por ejemplo desarrollar extensas raíces o almacenando agua en sus tallos, y en lugar de hojas que transpiran, van a desarrollar lo que son espinas, como por ejemplo los cactus o las cumberas, entre otros, como vemos ahí en la diapositiva. En el caso de lo que son los animales, tenemos lo que son, por ejemplo, los reptiles. Estos de aquí, para evitar la pérdida de agua, poseen una piel gruesa e impermeable. Y en el que son el caso de los caracoles, por ejemplo, estos de aquí presentan una tabicación en sus conchas. En el caso de lo que son las babosas y las lombrices, estas de aquí secretan una determinada mucosidad. Y en el caso de lo que son los mosquitos, estos de aquí incrementan la actividad en las horas de mayor humedad, como por ejemplo en lo que son los crepúsculos y la noche. Ya, siguiente diapositiva. Ya. Por otro lado, muchos animales tienen la facultad de absorber líquidos o vapor a través de la piel, como por ejemplo están en la diapositiva los insectos, los ácaros o los batracios, mientras que otros animales no beben nunca, como por ejemplo aquellos que viven en zonas desérticas. Y la forma de estos animales de mantenerse hidratados es mediante el agua que se contiene en los alimentos sólidos que estos de aquí ingieren, mientras que otros animales, como por ejemplo están ahí los camellos, estos de aquí tienen una reserva corporal de líquidos, la cual utilizan en estos tiempos de escasez. Ya, siguiente diapositiva. Ahora, existen también más cambios que ayudan a la supervivencia de los seres vivos, los cuales adquieren formas para evitar la desecación. En caso de los organismos que viven en las zonas costeras, los cuales quedan expuestos al aire por efecto de las mareas, estos de aquí pierden agua por una evaporación y acaban muriendo por deshidratación. Por ello, muchas de estas especies se localizan en lo que son las charcas que se encuentran en la costa, se encuentran bajo las piedras o se encuentran debajo de bloques de rocas. Muchos de estos organismos que viven en la superficie deben poseer entonces una cubierta protectora para evitar así esta desecación, como por ejemplo ahí está en la diapositiva lo que son algas con cubiertas mucilaginosas. Otros animales se adaptan a lo que son condiciones de sequedad en los distintos estratos de la orilla mediante lo que son determinados ajustes metabólicos. Ahora, en cambio, en el caso de lo que es un déficit hídrico, la primera respuesta de lo que son las plantas ante este déficit es el cierre de sus estomas, reduciendo así lo que es la transpiración, mientras que otros aparecen tan solo después de las lluvias. Otras adaptaciones de estas de aquí incluyen, por ejemplo, el aumento del grosor de las hojas, la aparición de cutículas cerosas, otros pierden lo que son hojas durante estas estaciones secas y otras plantas, como ya lo mencioné, extienden lo que son sus raíces. Ya, siguiente diapositiva.
Ahora, también existen plantas que se encuentran adaptadas a ambientes anegados. Estas de aquí son aquellas que se encuentran, como vemos en la imagen, rodeadas completamente de agua. Estas de aquí tienen unas cámaras llenas de gases conocidas como arénquimas, las cuales permiten el paso del oxígeno desde las hojas a las raíces, como por ejemplo ahí tenemos lo que son los nenúfares. Siguiente diapositiva. Mm, Doña Catalina, estos serían como los lechuguinos, ¿verdad? También que solamente viven en la parte superficial del agua. Sí. Y mira, y aquí tenemos unas flores muy bonitas y que eso si se acumula mucho en el agua, pues lógicamente va a faltar ese oxígeno en el agua y puede ser, ¿cómo le digo? Una contaminante en este caso, ¿verdad? Para el agua, sea donde estén, sean en un estero, en un río, en una represa, donde sea, ¿no? Entonces, y también lógicamente, pues, que también va a haber proliferación de vectores. Alguna vez cuando, bueno, no sé si todos conocen la Poza Honda, ¿verdad? Que queda en la parroquia Honorato Vázquez. Vinieron unos familiares de Quito y fuimos en los yoncitos, eso, en los barquitos, pero estaba llena la Poza Honda de lechuguines, ¿no? Y pasamos por cierto sector y yo no sé qué, se tocó algo, alguna rama, qué sé yo, y cuando acuerda es que todos esos mosquitos venían donde uno, ¿sí? Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Es retornar. Entonces, todo esto puede causar también daño al ecosistema. Se ven muy hermosas, peor si dan flores como aquellas que has puesto allí en la imagen, ¿sí? Ya, ahora otra adaptación que sufren es lo que es la influencia de la luz. Existe un factor ligado a la luz que puede considerarse como el más importante. Este de aquí es el fotoperiodo o periodo de iluminación, según el cual casi todas las plantas y animales miden lo que es la longitud del día. Entonces, dependiendo de la región en la que se encuentren, puede ser constante durante todo el año o puede variar dependiendo de, como por decirlo, las estaciones del año. Entonces, mediante este fotoperiodo se regulan lo que son los ciclos vitales de muchas especies, tanto en los animales como en lo que son los vegetales. Y este fotoperiodo es un desencadenante de ciertos fenómenos, como por ejemplo lo que es la caída de las hojas, lo que son la migración de las aves y lo que son los periodos de apareamiento. Entonces, en general, por la existencia de día y de noche, se presentan numerosas adaptaciones, como hábitos nocturnos, diurnos y crepusculares. En lo que son los vegetales se dan adaptaciones a la intensidad de la luz. Entonces existen dos tipos de plantas, que son los que vemos en la diapositiva, que son los heliófilas y las umbrófilas. Las heliófilas son las de ambientes soleados, que son intolerantes a la sombra, mientras que las umbrófilas son aquellas que solo pueden desarrollarse en lo que son las sombras. Como por ejemplo tenemos lo que son los robles. La respuesta de estas de aquí queda reflejada en lo que son sus hojas, ya que aquellas que se encuentran expuestas al sol suelen ser más pequeñas, lobulares y gruesas, mientras que aquellas hojas que se encuentran expuestas a la sombra suelen ser más grandes y delgadas. Siguiente diapositiva. Ahora, en el caso de los animales, estos de aquí también sufren por diversos cambios, como por ejemplo la adaptación de la visión. Esto de aquí se da de acuerdo al medio en el que vivan también. Así, por ejemplo, lo que son los animales pelágicos y los subterráneos poseen órganos de la visión que se encuentran muy atrofiados. Sin embargo, lo que son las aves rapaces tienen este órgano de la visión muy desarrollado y son más capaces de vivir en lo que es la luz. Poseen diversas características que les permiten mantener entonces cubiertos sus ojos, también a eventuales riesgos en los ataques a sus presas. Lo que son las aves rapaces nocturnas, como lo que son los búhos, las lechuzas, los cárabos, estos de aquí disponen de adaptaciones para su visión nocturna, como por ejemplo con grandes pupilas circulares que sirven para que estos de aquí capten los diversos rayos de luz. Y por el contrario, cuando fluye demasiada luminosidad, estas de aquí pueden contraer lo que son sus pupilas de una manera muy poderosa.
Siguiente diapositiva. Sí, ¿verdad? Yo les decía en la tutoría, ¿no? Que muchas veces nosotros hablamos solamente de la luz solar, de la luz natural, pero también tenemos esa luz artificial, ¿no? Que viendo esta ave que está aquí, ¿no? Me da la impresión que cuando nosotros por primera vez pisamos una discoteca, a lo mejor vamos a tener esta expresión en nuestros ojos, pero a la vez se va a contraer, ¿verdad? Se van a cerrar los párpados hasta que nosotros nos adaptemos a ese juego de luces, ¿verdad? Que hay unas luces de colores que te molestan bastante. Yo creo que todos hemos ido alguna vez a la discoteca, ¿no? Y si ustedes comienzan a hacer un estudio retrospectivo, ¿cuál fue su impresión cuando la primera vez que fueron a la discoteca? Pues a lo mejor se van a imaginar cómo está este animalito aquí. Ya, por otro lado, en lo que son los océanos, la luz penetra hasta determinada profundidad y aquí solo algunas especies son capaces de subsistir a esta oscuridad. De ahí que las zonas más profundas sean semejantes a lo que son los desiertos, en donde la vida es escasa. Por ejemplo, el fitoplancton, este de aquí puede ver inhibido su crecimiento por una intensidad de luz elevada cerca de la superficie. Algunas especies de este fitoplancton son móviles, lo que les da una capacidad de subir o bajar a voluntad y así alcanzar una profundidad de luz más favorable. Este desplazamiento es conocido como migración vertical, lo cual se conoce como una adaptación a la vida planctónica y que también puede ser como una especie de mecanismo de defensa. En general, estos fitoplanctons o los animales descienden de día y se aproximan a la superficie de noche, ya que esto de aquí les evita ser como una presa más fácil para sus depredadores. Ya, siguiente diapositiva, por favor. Y pues bueno, la influencia de la humedad en los humanos es que, por ejemplo, si pensamos en primer lugar en lo que son las condiciones de altitud, de frío, de diferentes lugares, y además sabiendo que estos dos factores actúan disminuyendo lo que es la humedad ambiental, no es raro que hablemos entonces de la sequedad del aire, la cual, conjunto con el frío, estos de aquí provocan en el ser humano lo que son diferentes afecciones de la garganta, de las vías respiratorias, etc. En cambio, la falta de este vapor de agua ambiental puede producir serios inconvenientes para el aparato respiratorio, ya que, por ejemplo, en los días de calores extremos, o como le dicen comúnmente de bochorno, cuando nos encontramos en lugares húmedos sin un viento que nos refresque, el organismo se encuentra con serias dificultades para poder eliminar el exceso de calor que estamos produciendo, arriesgándonos entonces a sufrir lo que ya se mencionaba en diapositivas anteriores y en grupos anteriores, a lo que son los golpes de calor o a la deshidratación. Por lo tanto, el efecto perjudicial del exceso de humedad debido a este calor será el de alterar la evaporación del sudor y con ello la capacidad de refrigeración del organismo. Entonces, tanto el exceso como el defecto de esta humedad, la disminución de esta humedad ambiental pueden ser perjudiciales para el organismo, incrementando estos y más defectos. Gracias. Muchas gracias, ¿sí? A ver, ¿quién falta? Creo que la última es Melanie. Cornejo. Ana Cornejo. Sí. Bueno, ya para concluir les voy a hablar sobre la influencia del viento y la altitud, la adaptación en los factores hidrográficos, geográficos y la coevolución. Siguiente diapositiva. Como bien lo sabemos, el viento es la corriente de aire que se produce en la atmósfera al variar la presión. Esta va a tener una influencia tanto positiva como negativa. Vamos a ver su influencia positiva, ya que va a determinar lo que son las variaciones del clima, la acción mecánica y va a ayudar a los desplazamientos, tanto de las aves como a dispersar las semillas de las plantas. Y negativamente va a tener una influencia, ya que puede ser un factor también que erosiona el suelo, destruyendo lo que es la vida vegetal y animal, y también en ciertas ocasiones va a hacer que aumente el gasto de agua en las plantas.
Concentrándonos en lo que es el reino vegetal, la inexistencia de este viento tendría un efecto notablemente reductor sobre lo que es la dispersión de los grupos botánicos, ya que los frutos y las semillas, como ya los mencioné, van a ser dispersados por lo que es el viento. Entonces, tenemos aquí en la diapositiva 3 efectos principales que tiene el viento. La primera es la acción mecánica. La acción mecánica porque va a impedir que, por ejemplo, las vegetaciones arbóreas se instalen en las cimas, en las costas o en lo que serían las Islas Bajas. Otro efecto es que va a producir la desecación del sustrato por enfriamiento y la evaporación. Y también tenemos que el viento va a aumentar lo que es la evapotranspiración, en donde aquí se encuentran adaptaciones de forma para el papilar del efecto del mismo. Como por ejemplo, los insectos aquí reducen el tamaño de sus alas o pueden ser braquídeos y muchos de estos van a dejar de volar. Estas características pueden combinarse con las formas de comportamiento. En cuanto a lo que es la altitud, tenemos que es un factor que va a influir fuertemente sobre la humedad y la luz, ya que va a actuar sobre todo provocando lo que es un descenso de las temperaturas medias. La adaptación de los organismos a este factor va a ser similar a la de la temperatura, porque la salida de las hojas y la de la floración en los árboles en primavera va a avanzar pendiente, por decir, a la ladera de una montaña, mientras que la aparición de la coloración otoñal va a progresar de arriba en otoño. Siguiente diapositiva. Aquí les voy a hablar sobre la adaptación de dos factores, los factores hidrográficos y los factores geográficos. Algo que tenemos que tener en claro es que los factores hidrográficos van a ser todos los cambios fisioquímicos que encontremos en cuestión del agua y los geográficos van a estar referidos a la misma forma de los cambios en los factores fisioquímicos, pero referido a lo que es al suelo. En los factores hidrográficos, entonces, tenemos que su origen está en el agua. Y muchos organismos aquí diminutos pueden suspenderse en el agua gracias a la viscosidad que tiene. Estos organismos, por estos factores, van a desarrollar estas adaptaciones únicas para poder ser compatibles a la vida con la corriente. Entonces, estas se adaptan a este medio. Las formas lavables de muchas especies de insectos se van a aferrar debajo de las piedras, en donde la corriente es más débil. Y estas especies de aquí, entonces, como van a tener que soportar esto, van a poseer lo que son unos cuerpos aplanados y anchos que le van a permitir que la corriente pase a través de ellas. En función de la tolerancia de los organismos a los cambios de salinidad, van a existir aquí también diferentes organismos y las respuestas de estos salinos van a ser muy diversos, pero la mayoría van a mantener un equilibrio hídrico, gracias al sistema excresor que posee. Muchos también de estos invertebrados marinos van a mantener aquí su presión ósmica, según o similar a la del agua marina que tengan que adaptarse. En cuestión de lo que son los factores hidrográficos, como ya lo dije, estos van a ser referidos al suelo y van a ser condicionantes de un organismo. Van a tener su origen características del sustrato, como la estructura física, la composición química, y estos organismos van a constituir galerías para alojar a la prole y almacenar todos sus alimentos. Van a requerir aquí para poder sobrevivir lo que son suelos blandos y un ambiente con un suelo, por decir, con varios nutrientes. La existencia de sales minerales aquí va a ser un factor imprescindible o limitante. Por ejemplo, el calcio va a condicionar el suelo únicamente en las especies calícolas. Estas especies calícolas lo que son es que toleran el calcio, como su nombre lo dice. Y bueno, la fauna aquí también va a tener una respuesta condicionada a esta composición química del sustrato porque va a presentar una alta concentración de los iones, por lo que la flora va a ser una característica halófila. Siguiente diapositiva.
Ya para finalizar nuestra exposición, les voy a hablar sobre la coevolución. La coevolución no es nada más que el resultado de las relaciones bióticas entre las especies, entre distintas especies a lo largo del tiempo, por lo cual va a hacer que unas tengan que depender de otras para así poder evolucionar. Derivado de una adaptación. Aunque no existe aquí una línea divisora bien definida, se puede establecer dos tipos de coevolución: una evolución concentrada, una cooperativa y antagonista. La cooperativa, esta se va a determinar o se va a manifestar en determinantes asociadores y va a variar las relaciones adaptadas entre diferentes especies en las que ambas van a tener un beneficio, porque entre las dos van a cooperar para poder llegar a esta evolución. El mutualismo es un ejemplo de la coevolución, ya que aquí dos o más especies van a tener esta interrelación necesaria para la supervivencia de ambas. Como podemos ver en la diapositiva, vamos a tener un ejemplo claro de coevolución que se desembocó en el mutualismo, como lo es la forma de esta ave, como podemos ver la forma del pico del iwi y la forma de la corola de la lobela. Estas aquí tuvieron que coevolucionar para poder sobrevivir. El pico evolucionó, como podemos verlo, de una forma curva para que fuera más fácil introducir y llevar el polen de una planta a otra. Y por la misma razón, esta planta tuvo que también adoptar esta forma característica que vemos. Siguiente diapositiva. Ya. Un ejemplo en los humanos es la coevolución, que es un factor perteneciente al proceso de evolución. Esta es el ejemplo de una teoría que se vio en la división científica del origen del hombre, ya que se dice que tiene su mayor hito en la obra naturalista del inglés Charles Darwin, que sitúa a la especie humana actual del Homo sapiens dentro de lo que es una evolución biológica de la selección natural y selección sexual, ya que aquí va a explicar que los seres vivos no aparecen de la nada y porque sí, sino que van a tener un origen y que va cambiando poco a poco, es decir, van evolucionando, adaptándose al clima, y en ocasiones estos cambios van a provocar que de un mismo ser vivo o un ancestro van a surgir otros distintos a continuidad del tiempo. Esto fue todo por nuestra exposición. Muy bien, Ana. Sí, esta imagen pues nos queda para ver no tanto el origen de la vida, sino que sí, que nosotros tomamos en cuenta la teoría de Charles Darwin, pues nosotros también podríamos decir que como nos enseñaron en la escuela, que nosotros somos animales, después animales racionales, después animales superiores, ¿verdad? Entonces, si nosotros tomamos el punto de partida de Charles Darwin, pues quiere decir que antes nosotros fuimos primates, ¿verdad? Y que caminábamos en 4 patas. Y luego, poco a poco, pues ya se fue estirando hasta que el hombre es bípedo, es decir, que camina sobre los 2 pies que tenemos, ¿no? Entonces, eso sería también producto de, no sé, de la evolución. Y sí que vemos la conceptualización que decías tú hace un momento, ¿no? Que la coevolución es el resultado de las relaciones bióticas entre especies distintas a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el hombre vio esa necesidad, ¿verdad? De irse, ¿cómo sería? Poniéndose erguido, ¿verdad? Hasta llegar donde estamos ahora, ¿no? Y que, por ejemplo, pues ahí ya no somos Homo sapiens nomás, sino que somos Homo sapiens sapiens, ¿no? Entonces, esto es un poco, pues, que nos deja pensar que no todo lo que está con relación a las plantas, con relación a los animales, ¿verdad? Si uno se pone a analizar un poquito más, pues lógicamente sí podríamos encontrar una relación de todos los términos con nosotros los humanos, aunque sea descabellada la idea, ¿no? Entonces, eso sería. Sí, muchas gracias, chicas. Muy bien la exposición, ¿verdad? Y los ejemplos también han estado claros, ¿no? Entonces, antes que me olvide, pues para la próxima semana tenemos la exposición del equipo 6. Bueno, ya ellos ya están preparados, ¿verdad? El equipo 6. Tenemos el equipo 7,
Y vamos a abarcar, perdón, el equipo 8, ¿verdad? Etapas del ciclo del agua, que es un tema muy sencillo, muy aprendido, porque ya todos sabemos, y queremos abarcar hasta el equipo 9. Tanto el equipo 9 con el equipo 10, por favor, no se olvidarán relacionar el ciclo del nitrógeno y del fósforo con los ciclos de Krebs. Ustedes revisan, a ver, ¿con qué lo relaciono? ¿Con el ciclo de Krebs o con el ciclo de Cori? ¿Verdad? Entonces ustedes tienen que verle esa aplicabilidad. Ya, antes de irnos, ¿verdad? Dejo de compartir este material y me voy a compartir esta cosa me hace ofensa al 2022. Resumen, proyecto. A ver, chicos, ¿verdad? Cabe señalar que el proyecto tiene su propio protocolo, ¿verdad? Que es el protocolo que yo les puse con punto 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Cuando se haga el proyecto tiene que conservarse esos puntos, por eso se les da el esquema. Ya. Luego, cuando yo les envié este modelo del artículo, que es una revisión bibliográfica, hubieron muchas preguntas, ¿verdad? Entonces, por favor, yo voy a explicar para que cuando yo ya revise el paper, ¿verdad? No tengamos mucho que corregir. Ya, aquí, esto que está aquí, que es el correo de la revista donde fue publicado, esto no colocamos nosotros porque eso coloca, en este caso, la revista. Cabe señalar que el paper no lleva carátula, no lleva dibujos, es sobrio, el paper es sobrio, ¿verdad? Este es el código de la revista, tampoco lo ponemos. Esta palabrita, esto que dice aquí, estas 3 palabras, artículo de revisión, nosotros le agregamos revisión bibliográfica, porque no es una revisión sistemática. Una revisión sistemática no se puede hacer en 2 meses ni en 3 meses. Se hace en mucho más tiempo. Entonces ponemos artículo de revisión bibliográfica. Luego ponemos el tema del artículo en español y luego ponemos el tema en inglés. ¿Ya? Luego aquí aparece mi nombre, ¿verdad? Con el número 1. Entonces acá aparece Facultad de Ciencias Médicas. Aquí falta la palabra docente. Docente de la Facultad de Ciencias Médicas. Todos los integrantes del equipo que son ustedes tienen que aparecer con este 2 chiquito. Y aquí se pone 2 estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas o de la Escuela de Medicina, ¿verdad? El líder de equipo, a más de llevar el 2, llevará un asterisco. Y ese asterisco, dice autor para la correspondencia. Quiere decir que el líder del equipo va a tener que poner aquí su correo. Doctora, Dígame. es que lo que pasa es que se le está entrecortando. Entonces déjame, Gilbert, poner el teléfono, ¿sí? Déjame poner el teléfono porque así hemos trabajado en otra ocasión. Lo importante es que ustedes entiendan. Gilbert. Gilbert, ¿tú me has enviado un drive? Sí, doctora, usted dijo que que recolectara todos los documentos y que le enviara los documentos de los avances. ¿Ya? Sí, ahí está en el drive. Ya. Entonces ya los voy a bajar, ¿sí? ¿Será que salgo como el teléfono? Lo tengo.
Ya. Y esto me parece un juego. Ya no sé, este creo que era. Bueno. Ahora sí, ¿no? Ya, ahora sí. Entonces, bueno, voy a repetir otra vez por si acaso, ¿no? Esto que está aquí arriba no ponen ustedes, esto pone la revista. Lo que ustedes tienen que poner aquí, artículos de revisión bibliográfica. Yo les decía, ¿verdad? Que el artículo no es de una revisión sistemática, sino de una revisión bibliográfica, porque la revisión sistemática dura más tiempo, no se puede hacer en 3 meses, ni en 4 meses, ni en 5 meses, ¿sí? Los riesgos de manipulación de alimentos, en este caso, es el tema, ¿verdad? El tema va en español y va en inglés. Aquí va mi nombre con el número 1, ¿verdad? Y acá abajo aparece el número 1, aquí falta la palabra docente y se pone docente de la Facultad de Ciencias Médicas. Todos ustedes aparecen con el número 2, entonces ponen aquí estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas, ¿verdad? En este caso, el líder, a más del 2, debe de llevar un asterisco. ¿Por qué? Porque nosotros ponemos acá el asterisco y ponemos autor por correspondencia. ¿Qué quiere decir esto? Que el líder es quien va a enviar el correo, en este caso al doctor García, y si el doctor García cree que aún falta afinar algo o que tiene mucho porcentaje de plagio, entonces el doctor García viene y se los devuelve para que ustedes lo vuelvan a pulir. Ya, el resumen, ¿verdad? En el resumen, no necesitamos un resumen de una hoja. Si yo cuento las líneas, aquí hay 2, 4, 6, 8, 10, 11 líneas. Hay 11 líneas de resumen, ¿verdad? Pero lo importante es que en el resumen haya un objetivo. Ojo, el objetivo del paper no es el mismo del objetivo del proyecto. El objetivo del paper es qué quiero hacer yo con toda esa bibliografía que estoy escribiendo, que he revisado y que voy a hacer esta revisión bibliográfica. O sea, ¿qué quiero lograr? ¿Será que quiero enseñarle algo a alguien? ¿Verdad? Que no es lo mismo el objetivo del paper. Aquí van las palabras claves, por favor. Las palabras claves que no sean un montón. Pueden ser 3, 4. Yo les había dicho que objetivo específico como mínimo era 3. Yo ya revisé un trabajo y tiene 5 objetivos específicos. El trabajo no es más bueno si tiene muchos objetivos específicos y no es menos bueno si nomás tienes 3 objetivos. Lo importante es que se alcancen los objetivos, ¿verdad? Y yo les expliqué también, ¿verdad? Que el objetivo no se redacta como investigación. Les enseñé un ejemplo. Ya luego que yo ya he hecho en español el resumen, ahora ese resumen se convierte en abstract, ¿verdad? Y las palabras clave también van en inglés. Cabe señalar que a pesar que el resumen va de primero, ¿verdad? Es el último que se hace, es lo último que se hace del paper, es lo último, ¿sí? Y aquí va la fecha de recibido de la revista y la fecha de aprobado. Entonces ustedes podrían poner aquí entregado y ponen la fecha que se envía a la revista. Y ya esta fecha de recibido o esta fecha de aprobado ya la pone en este caso la revista. Luego viene la introducción, ¿verdad? La introducción más o menos pueden ser 2, 3, 4 hojas, ¿sí? En total el paper son 15 hojas, no más. 15 hojas, no más, por favor. Y puede ser hasta un mínimo de 12 hojas, no más, no menos. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una introducción, ¿verdad?
pero me voy a ir donde las partes que están de colores, ¿verdad? Si vimos que en el resumen había algo que estaba de color anaranjado bajito, aquí vemos algo de color verde. El paper tiene que llevar un propósito, ¿verdad? Tiene que llevar, así como está aquí, las posibles soluciones, ¿ya? Tiene que llevar un objetivo que no es el mismo que está arriba, ¿sí? Que no es el mismo que está arriba. Y tenemos un antecedente que solamente dice que en el presente artículo se identifican los antecedentes para dimensionar la importancia de, en este caso eran de los alimentos funcionales para su mejor, para prevenir manejos adecuados, evitar riesgos en salud o accidente, ¿verdad? Y aquí, aunque no diga metodología, esto es la metodología. Se hizo una revisión bibliográfica de cuántos artículos científicos, de 20 artículos científicos, se revisó también la OMS, la UPS, el Ministerio del Ambiente, qué sé yo, todo lo que ustedes hayan revisado. El Google académico, qué sé yo, todo eso, ¿verdad? Luego viene el desarrollo. El desarrollo no es otra cosa que el marco teórico. Yo revisé un trabajo, no me preguntes si de este curso, de qué otro curso es, pero yo revisé un trabajo donde ellos ya casi tienen todo el marco teórico, pero sin embargo se han enfocado en nuestro país, cuando los temas son a nivel mundial, ¿sí? Y también lo que me llamó la atención es que yo estaba leyendo y no vi ninguna bibliografía en el texto. Luego los chicos se comunicaron conmigo y me dijeron que era porque habían parafraseado, pero han parafraseado, pero en sí esa idea o esa investigación es de otra persona. Y si nosotros no citamos, aunque parafraseemos, eso es un plagio y nos pueden demandar. Y cuando yo les dije a los chicos que podíamos ir hasta preso, ellos se sonrieron, pero es verdad, nos acusan de plagio, de haber robado ideas o conocimiento y vamos a parar a la cárcel. No solamente ustedes, sino que yo también, ¿sí? Entonces, por eso, aunque parafraseemos, nosotros tenemos que citar, por favor, ¿sí? Y aquí nosotros tenemos, ¿verdad? Todo como está citado. Ya después, también los chicos, lo que me gustó de los chicos, ¿verdad? Que ellos habían hecho una tabla. Lógicamente que para hacer esa tabla, ellos tuvieron que haber revisado literatura. Entonces yo les dije que antes de la tabla que pongan, que a continuación se expone la tabla 1 que fue elaborada por en este caso por el equipo, ¿verdad? Por el equipo que ha elaborado el paper, después de una revisión ardua, ¿verdad? De documentos científicos, entonces procedieron a hacer esa tabla. Me pareció muy buena la tabla de los chicos, ¿sí? Elaborados por ellos. Entonces yo les digo, mire, ya con esa tabla, mañana o pasado que alguien quiera hacer otro artículo, ya ustedes van a constar en la literatura, ¿verdad? Que esa tabla es de ustedes. Van a poner, por decir, Gilbert bueno, como son 3, sí los van a nombrar a los 3, ¿ya? Y ponen así, ya. También les pido, por favor, no abusar de los subtítulos, ¿sí? No abusemos, en el paper no debemos abusar de los subtítulos. En el paper no van numerales, en el paper no van viñetas. En el proyecto pueden ir numerales, pueden ir viñetas, pueden ir literales, pero en el paper no, por favor, ¿sí? Y no abusemos de los subtítulos. Y luego, ¿verdad? Ya tenemos a lo último las conclusiones. Pero las conclusiones ¿de qué? O sea, el equipo, ¿a qué llegó? Si revisamos 20 documentos bibliográficos, 15 artículos y páginas de la UPS, de la OMS, del Ministerio del Ambiente, qué sé yo, ¿a qué conclusión llegamos después de haber leído todo? ¿Sí? Entonces, aquí van esas conclusiones.
del documento, de todos los documentos que ustedes han leído. Y aquí va la bibliografía. Anoche yo les envié un documento en PowerPoint donde está cómo se debe citar en bibliografía estilo Chicago. Por favor, hay dos tipos. El que está dentro del texto y el que está como en pie en página. No pueden combinar las dos cosas. Bien, escogen la del texto o escogen en el pie de página, ¿sí? Pero no pueden utilizar las dos cosas. En caso de que ustedes quieran poner una bibliografía y no sabe cómo hacerla, ustedes van al buscador y le preguntan al buscador cómo puede citar esa bibliografía en estilo Chicago y ahí se la transforma, ¿sí? Entonces tengamos mucho cuidado, aunque parafraseemos, sí debemos citar, por favor. Sí, una recomendación muy grande. Ya vuelvo a preguntar, chicos y chicas, ¿hay algo que no está entendido? Hola. Doctora, Perdón, Laura. Sí, doctora, las conclusiones no se elaboran en base a los objetivos que se proponieron en el proyecto. No. Las conclusiones es, de toda esa bibliografía que yo leí, ¿a qué conclusión llegué? Ah, ok. ¿Sí? Sí, las conclusiones son así, sí. ¿Alguna otra inquietud, chicos, chicas, doctores, doctoras? ¿No? Todos se me han quedado dormiditos. Bueno, por favor, mire que he explicado suavecito, despacito, y espero que no tenga que devolver cuando ya empecemos al paper, ¿sí? Ojo, niños, como no me contestan, solo Laura, parece que solo con Laura he estado en clase, pues yo me retiro, ¿sí? Todo está todo claro, doctor. Sí, doctora, no hay ninguna duda. Ahora sí, resucita el presidente y resucitan todos, ¿verdad? Ya, entonces, por favor, ¿sí? Y ya voy a proceder a bajar la información, Gilbert, del link que usted me envió, ¿sí? Ya, muchas gracias. Hasta mañana. Gracias a usted, doctora. Hasta luego, doctora. Gracias, doctora. Bye.